Hemos estado hablando en estos días anteriores acerca de presentar un altar en la familia, pero también presentar un altar en la familia. Queremos incluir los altares que se levantan en diferentes lugares, en las congregaciones o en donde quiera que sea, que todo altar solamente sea para adorar y glorificar el nombre del Señor. Ningún altar para otra cosa que no sea para adorar a nuestro Dios. También queremos hablar durante este estudio de la palabra del Señor. La persona verdadera, cuando Dios la levanta y le da el ministerio realmente que está aprobado por parte de Dios para presentar ese altar a Jehová o presentar la palabra de Dios en el altar de Jehová, verdaderamente como a Dios le agrada, de bendición para todo el pueblo. Gloria a Jesús. En un altar es donde se busca a Dios en oración, gimiendo delante de la presencia de Dios, buscando un toque del Espíritu Santo, pidiendo a Dios que haya una nueva renovación de espíritu en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestras congregaciones, en nuestros hogares, nuestra familia. Y bueno, que mucho no podríamos decir nosotros sobre esto. Pero vamos a dejar con ustedes entonces a hermana Lisette en estos momentos para presentarnos diferentes partes que tienen que ver con este ministerio hermoso. Gloria a Dios, aleluya. Muy buenas tardes y feliz sábado, amados oyentes. Que Dios les bendiga en este día precioso. Sabemos que Dios es bueno y desea que nosotros le demos gracias por cada día que Él nos regala, porque Él es quien permite que estemos hoy aquí, ¿verdad? Él permite que usted hoy esté escuchando la palabra de Dios, aleluya. La palabra dice que demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de nuestro Dios. En lo bueno, en lo difícil, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, en medio de la abundancia, en medio de cualquier situación, hasta cuando no entendemos muchas veces el propósito de lo que Dios permite en nuestras vidas, tenemos que adorarle por quien Él es y siempre tener una actitud de gratitud con el Señor, porque solo Él es digno, solo Él es merecedor de toda suprema alabanza, gloria a Dios. Nuestro Dios es perfecto y santo, ¿verdad? Y Él desea que nosotros vivamos en su presencia, en sus caminos, porque Él nos ama, pero demanda que nosotros vivamos por su palabra si verdaderamente nosotros decimos que le amamos. Desafortunadamente en este mundo, con tantas mentiras, con tantos engaños, con tantas vanidades y tantas distracciones que hoy tenemos, ¿verdad? Tantas cosas que nos pueden fácilmente desviar de las cosas espirituales, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado y estar muy alerta, cuidando celosamente nuestro caminar y cuidar nuestro altar. Cada uno de nosotros somos un altar delante del Señor. Venimos o vamos al templo donde tenemos también otro altar, ¿verdad? Colectivamente, pero nosotros tenemos que recordar, y en esta tarde queremos hacerles recuerdo a ustedes que no podemos nosotros ser guiados por el mundo ni permitir ser influenciados por nuestras emociones o inclusive las situaciones o inclusive por los demás, porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar, ¿verdad? Entonces el tema de hoy es de gran importancia porque nos recuerda que no importa lo que estemos pasando o cómo el mundo esté caminando, y cada día, ¿verdad?, se aleje más de Dios, nosotros somos ciudadanos de la patria celestial y por lo tanto tenemos que mantener otro código de vida,
una vida que sea muy diferente a la vida de los que viven aquellos que no conocen de Dios. Tenemos que mantenernos en una vida de santidad. El versículo de hoy que se encuentra para aquellos que están siguiendo, ¿verdad? El estudio se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, perdón, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. Ese es el versículo que vamos a estar viendo. ¿Por qué? Porque aquí está hablando individualmente de que cada uno de nosotros tenemos que procurar, tenemos que nosotros estar conscientes de lo que estamos haciendo, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, de lo que nosotros hacemos. Y vamos a ver detalladamente la palabra diligencia. La palabra diligencia es lo opuesto de la palabra pereza o ocioso, ¿verdad? Y procede del latín diligere, que significa amar, pero en un concepto más general. La palabra diligencia forma parte de la virtud de la caridad o el amor, ya que está motivada por el amor, ¿verdad? Entonces, sabemos que la diligencia, ¿verdad? En un sentido más alto es el esmero, es aquel cuidado de ejecutar algo con precisión, ¿verdad? Es una prontitud de hacer algo con gran agilidad, tanto lo interior como lo exterior. Siendo una virtud que proviene del amor, proviene de Dios, porque Dios es amor. Y por lo tanto, la diligencia con Dios significa cumplir aquellos compromisos que hemos hecho con el Señor, cumplir con nuestras oraciones, buscando su rostro, con nuestras alabanzas, con nuestra adoración, con nuestros ayunos, con nuestra obediencia de seguir sus mandamientos, pero también consiste la palabra diligencia en que debemos ser constantes y consistentes, ¿verdad? Tenemos que siempre tratar de desempeñar lo mejor de nosotros por ese mismo amor que Dios nos ha dado para que nosotros podamos amarlo y obedecerlo. Diligencia con uno mismo significa ser una persona activa en las cosas del Señor, no caer en esa pereza, no caer en esa rutina, no caer en esa complacencia. Voy al templo, diezmo, alabo, me voy a la casa, voy al trabajo y siguen pasando los años sin crecimiento, sin frutos, ¿verdad? Sin tener metas, sin tener en realidad nada que nosotros podamos decir, esto, Señor, estoy haciendo para tu obra, ¿verdad? Tenemos nosotros que fijarnos metas conforme a la palabra, ¿verdad? De plazo corto y de largo plazo y cumplirlas. Tenemos nosotros que tener esa actitud de no rendirnos, de no desmayarnos, de no cansarnos. Tenemos que tener la actitud que tuvo el apóstol Pablo, de seguir adelante, no importando las circunstancias, seguir luchando para poder alcanzar esa meta final y llegar al cielo. La diligencia con los demás significa hacer las cosas como si lo estuviéramos haciendo para nosotros mismos o para algún familiar, ¿verdad? Que cuando nosotros vamos a hacer un regalo a un familiar, buscamos lo mejor, siempre queremos agradar a esa persona porque le amamos, porque queremos complacer a esa persona, ¿verdad? Entonces, con esa misma dedicación, teniendo en cuenta que al servir a nuestro prójimo, en las acciones que nosotros realizamos con y para ellos, estamos nosotros honrando su palabra. En Colosenses 3:17, que es muy importante, que dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y el verso 23 de ese mismo capítulo 3 de Colosenses sigue diciendo, y todo, o sea, todo, no algunas cosas, todo adentro de la iglesia, afuera de la iglesia, en su trabajo, en su hogar, y todo lo que hagas, hacedlo de corazón, como
para el Señor y no para los hombres. Esto es muy importante porque más adelante vamos a hablar más de eso. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor le servís. Entonces, en esta tarde, nosotros estamos acá, las tres hermanas, estamos acá porque amamos al Señor, estamos acá porque queremos obedecer su palabra, estamos acá porque queremos agradar a nuestro Dios. No estamos aquí por compromiso, no estamos aquí porque tenemos una responsabilidad, estamos aquí porque queremos agradar a Dios, queremos quedar bien con Él, ¿verdad? Queremos ser obedientes para agradarlo a Él. Este versículo aquí que acabo de leer en Colosenses nos está diciendo de que todo lo que hagamos sea como para Dios, de acuerdo a su palabra y conforme a su voluntad para agrado de Él. Algo que esté alineado con su propósito. Dios aquí nos dice que tenemos que presentarnos a Él limpiamente, que nuestra vida, nuestras acciones, nuestra conducta, nuestra actitud y nuestras palabras como nuestros hechos deben de ser como un olor fragante para Él. Gloria a Jesús. Pero tristemente hoy en día vemos a miles de cristianos viviendo vidas en desobediencia, viviendo vidas con testimonios cuestionables, haciendo cosas o teniendo actividades en los altares o dentro de las iglesias supuestamente bien intencionadas, pero no basada en la palabra, ¿verdad? Sino en sus propios conocimientos con el fin de atraer a los inconversos supuestamente, porque esto es el fin, ¿verdad? A veces hacen actividades y esto yo lo veo, si usted lo puede ver también, lo puede ver en el internet, ¿verdad? Y aquí está el peligro, porque hermanos y amigos, solo hay un evangelio y el evangelio de Jesús no es flexible. Por lo tanto, no lo podemos cambiar, no lo podemos acomodar, no lo podemos moldear a nuestra forma de pensar, porque no necesita agregarle más, porque el evangelio es perfecto y está completo. ¿Verdad, hermana Gabriela, que en estos últimos tiempos de apostasía podemos observar cómo en realidad han convertido y siguen convirtiendo muchos altares en lugares de teatros o en escenarios para hacer shows, para hacer dramas, justificando que están trayendo algo de la Biblia cuando la intención puede ser buena, pero en actualidad están muy lejos de agradar al Señor vivo. Sí, hermana, fíjese que nosotras hablábamos de eso exactamente la semana pasada. Los altares que se hacen hoy en día, tenemos que tener mucho cuidado. Ya el Señor nos dio a nosotros en su palabra cómo es que nosotros debemos llegar a Él. Amén. Nosotras tocamos lo que era un altar, literalmente hablando de un templo. Usted menciona esto. Sí, la actitud en la que se está entrando al servicio para Dios, pues deja mucho que desear. El Señor dijo que Él quería que se hiciera de la manera que Él quiere, no de la manera que a nosotros nos parece. O sea, el lugar aunque no sea que el Señor habita en un lugar hecho de manos de hombre, dice, porque habitará el Señor en una casa hecha por hombres, no. Pero sí es el lugar en donde nos reunimos y donde 2 o 3 estamos más, dice la palabra, reunidos en su nombre, ahí está Él. El problema es que no es que nos reunamos, es que cuál es el propósito de la reunión y subir, ministrar, estar en el altar. Nosotros abordamos esto y sí se ha llegado al punto en el que se ha perdido el sentido de lo que es el servicio en santidad al Señor. Nosotros pensamos que porque ya no es un lugar literalmente así, que ya no es tan importante, nosotros podemos llegar como querramos, podemos hacerlo y darle un servicio al Señor como nosotros nos parece. Esto le gusta al Señor, como el servicio de Caín. Caín le lleva al Señor una ofrenda de vegetales, cuando que el Señor quería una ofrenda diferente. Abel le lleva la ofrenda que a Dios le agradó. Entonces tenemos que ver la actitud cuando nosotros nos acercamos. Ahora, cuando la hermana Dorita hizo la pregunta la semana pasada, ¿cuál es nuestra manera de adorar?
justamente tenemos sí que acercarnos con reverencia, pero fíjese que no es solo la reverencia en el altar, la reverencia es en todo el templo. Porque cuando nosotros leemos, dice que nosotros nos reunimos y todos queremos adorar a una. Todos, unos están en el servicio arriba, otros están abajo, pero el templo es todo. Al Señor, cuando nosotros nos acercamos y la casa de Dios, en aquellos tiempos, yo le dije a la hermana, por ejemplo, hay una religión que es la más grande ahorita, que está creciendo mucho. Ellos se reúnen en la Meca, ellos hacen su altar, se reúnen alrededor y en el medio, en el centro, tienen un cubo. Hay una piedra. También, ellos adoran allí y cualquiera que es irreverente lo decapitan. Imagínese usted cómo podríamos nosotros entonces entrar en una manera irreverente al Señor. Aquí no nos va a pasar nada. Literalmente, nosotros no vamos a hacerle daño a nadie ni nos van a hacer daño. Pero el Señor observa, el Señor nos mira y mira la actitud. Porque mire, cuando Caín traía su ofrenda, no pasaba nada, ¿verdad? En el momento. Cuando la trajo Abel, tampoco. Pero al final se vio la diferencia. ¿Por qué? Uno se acerca con una actitud reverente, con una actitud respetuosa, de temor a Dios. Entonces el otro no. El corazón, el Señor vio la actitud del corazón. Entonces podemos venir, vamos al altar. Si nosotros dice la palabra que nos debemos acercar a Él, primero en plena certidumbre de fe, sabiendo que Él está allí. El culto racional que nosotros le vamos a dar es porque ese culto racional, aunque se deriva de la palabra griega que significa lógica, usted está consciente de que se está acercando a Dios. Nuestra actitud debe ser entonces más cuidadosa. ¿Cómo estamos para darnos como ofrenda viva para Dios? La hermana Dorita hizo esa pregunta. ¿Cómo es el altar de hoy? El Señor le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículos 20 al 24. Le dice, mujer, créeme, si usted tiene su Biblia, le dice el Señor a la mujer samaritana, mujer, créeme, le dice, porque ella le hace una pregunta a él. Señor, pero ¿dónde es que nosotros vamos a adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? ¿En dónde, Señor, es que vamos a adorar? El Señor le dice, mira, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque estamos hablando de cómo vamos a acercarnos a Dios en el sacrificio vivo, agradable, pero estamos hablando de la actitud que la hermana habló de también en segunda de Timoteo 2:15, cuando dice que procuremos con diligencia presentarnos aprobados. Esto es lo mismo. El Señor le contesta a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis, no conocéis. ¿Por qué? Porque los samaritanos no conocían a Dios. Tenían una noción quizá de quién era Dios, pero ellos no le conocían. Así que no era lo importante el lugar, el Señor se lo quería dar a entender de esta manera. Ni siquiera aquí en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, le dice a los samaritanos, que ella era la representante de ellos en ese momento, adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero le dice el Señor, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores. ¿Y quiénes eran los adoradores? Los que se acercaban al altar, y somos todos, tanto los que estamos arriba como los que están abajo, porque a veces sí nos toca ministrar en el altar, cuando cantamos, adoramos al Señor, hay lectura de la palabra, hay oración, estamos dando un servicio al Señor. ¿Cómo es que nosotros nos presentamos delante de Dios? Eso es lo importante, nuestro corazón, nuestra actitud, cómo es que si estamos limpios de una mala conciencia. El Señor dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
Yo le preguntaba al Señor en verdad, en espíritu, porque es en el espíritu, porque Dios es espíritu. Y en verdad es porque es con su palabra también. Entonces, porque también dice la palabra, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender a nosotros aquí? Que nosotros debemos entender, aunque los samaritanos no conocían, no tenían revelación todavía plena del Señor, por lo tanto no podían ellos adorarlo de verdad porque no tenían conocimiento de la palabra. Por eso es que dice en espíritu y en verdad, pero ellos no podían porque no conocían la palabra, no conocían todavía al Señor, porque Él es el Verbo. Entonces los judíos tenían la revelación plena del Antiguo Testamento. Ellos conocían todos esos rituales, por eso ella preguntaba, ¿en dónde vamos a adorar? Porque nuestros padres adoraron en el monte o en este monte. Y otros dicen, vosotros que sois judíos, decís que en Jerusalén. O sea, ¿dónde vamos a adorar entonces? ¿Aquí o allá? Entonces el Señor quiere darle a ella esta explicación. En el Antiguo Testamento ellos ya tenían ese conocimiento, conocían a Dios, a quien adoraban del Antiguo Testamento, porque la verdad acerca de la salvación vino a ellos. Primero, fíjese, a los judíos. Luego los samaritanos tenían ese conocimiento y por medio también el Señor quería enseñarle a ella que por medio de Cristo era que ellos iban a poder adorar. No era en un lugar específico. Los verdaderos adoradores cuyo fundamento es Cristo Jesús. Ellos son los que van a adorar, no importa el lugar. Son todos aquellos que adoran a Dios desde cualquier lugar a través del Hijo y de todo corazón. El Señor le quiere dar a entender a ella, no va a ser un lugar específico, pero entiéndase que cada uno de nosotros, porque Dios es organizado, nos tenemos que reunir en un lugar. Y este es nuestro lugar de reunión, la iglesia. Cuando nosotros venimos entonces a presentarnos como sacrificio vivo, como lo dice acá la palabra en Romanos 12, porque él dice así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, fíjese, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Recuerde usted que antes en el Antiguo Testamento se acercaban con un animal, era traído. En el caso de el Cordero de Dios, él vino voluntariamente, él se dio a sí mismo. Así que ya sabemos nosotros que cuando ellos venían y traían su animal, porque lo traían para el sacrificio, tenían que escoger lo mejor. En Cristo Jesús, él cumple y él es el mejor. Porque ninguno de nosotros nos podíamos poner. Todos fallamos, todos pecadores. El Señor dijo, no hay uno solo justo. Entonces, solamente uno, el Hijo, Jesucristo, el justo, pudo llenar eso y satisfacer al Padre. Pero por medio de Él, ahora como culto racional, nosotros como sacrificio vivo, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, bajo el antiguo pacto, entienda bien, Dios aceptó los sacrificios de animales, pero los animales eran traídos. Pero a causa del sacrificio de Jesucristo, del Supremo Señor, los sacrificios del Antiguo Testamento tuvieron que desaparecer. Vamos a seguir más adelante abordando, hermana Dorita. Muy bueno, cuando hablamos de sacrificio, ¿no? Y de la manera como nos está explicando, y así es. En los tiempos antiguos era un animal que había que presentar en sacrificio. Hoy en este tiempo, por eso es que hemos usado ese versículo de presentar vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, y también hemos usado en 2 Timoteo 2:15. Que este cuerpo, entonces, hoy no hay que traer un animal, hoy hay que ir nosotros personalmente al altar de Jehová y presentarnos delante de él en un sacrificio vivo. Ahora,
usted podría pensar en un sacrificio vivo. Pues si estoy vivo, voy a llegar vivo al altar y voy a presentar ese sacrificio. Pero muchas personas no se interesan cómo voy a presentar este sacrificio vivo. Pero la palabra del Señor dice vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Si de otra manera no, ese sacrificio que vamos a presentar en el altar no es santo y no es agradable a Dios, no es recibido. Y ese sacrificio viene a ser en vano. Por lo tanto, nuestro interés es hablar de estas cosas cuando los tiempos se nos están terminando. Que hay que presentarle entonces a Dios ese sacrificio vivo, santo y agradable. Es este cuerpo el que hay que sacrificar. ¿De cuántas cosas hay que sacrificarlo? Es que hay muchas cosas que a este cuerpo le gustan, las cuales nosotros no tenemos que permitir. Y es ahí donde tenemos que hacer el sacrificio vivo para presentarnos limpios delante de Dios y que nuestro sacrificio en el altar de Dios sea agradable y perfecto y presentado como el obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es aquel cristiano que verdaderamente presenta su sacrificio limpio y puro delante del Señor, el cual es el verdadero sacrificio que Dios recibe, hermana Lisette. Gloria a Jesús, hermana. Definitivamente, tristemente, desde hace mucho tiempo, así como cambian las modas y cambian los tiempos, así desafortunadamente también están cambiando, están transformándose las iglesias, donde se parecen más al mundo y menos a la palabra de Dios. Lo que ocurre hoy en día es que en las iglesias parece que planifican, deciden lo que quieren hacer y después al final le piden a Dios la bendición, cuando se supone que Dios es el que tiene que dirigir nuestros pasos. Él tiene que decirnos cómo Él desea que se hagan las cosas, ¿verdad? Y Él va a suplir lo necesario y no al revés. Dios, como ya dijimos, es ordenado y su palabra es incambiable. Él ya estableció que así como hay tiempo para comer, tiempo para trabajar, tiempo para descansar, etcétera, así también hay lugares como los altares que no deben de tener otro uso sino el de predicar su palabra, el de enseñar su palabra y el de adorar. Gloria a Jesús. Aunque muchas personas estén en desacuerdo, ¿verdad? Y sean desobedientes, porque así los llama la palabra, Dios ya estableció que su iglesia es, Él lo dijo mismo en Mateo 21:12, que su iglesia es casa de oración, será llamada, dijo el Señor. O sea, de que es un lugar donde nos congregamos, sabiendo de que ya que ya no estamos siguiendo a las cuatro paredes, ¿verdad? Que no es el lugar, pero simplemente lo reverenciamos porque ahí está el Espíritu Santo, ahí colectivamente nos reunimos en obediencia a la palabra para adorar al Señor, para aprender del Señor, para escuchar palabra. Pero por falta de fe, tristemente, por falta de discernimiento de la palabra, por falta de paciencia muchas veces y falta de entendimiento, muchas personas apoyan a veces muchas actividades que se hacen en la iglesia pensando que están agradando a Dios. Pero si estudiamos la palabra, Dios es tan lindo, tan perfecto, que nos habla claramente para que aquellos que verdaderamente queremos agradar a Dios, que queremos caminar conforme su palabra, ¿verdad? Para que nosotros entendamos y sepamos lo que Dios nos pide, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, como empecé a decir anteriormente, por medio del internet, usted puede ver cómo muchas iglesias están profanando el altar y la casa de Dios, usando música mundana, bailando, no danzando, deleitándose carnalmente, haciendo dramas, shows, a veces hasta disfrazándose de diferentes personajes
teniendo conciertos con luces psicodélicas y hasta humo a veces, imitando los bailes de los artistas, ¿verdad? Haciendo los mismos pasos que ellos hacen, teniendo hasta competencias y dan hasta premios muchas veces, y hasta celebrando fiestas paganas, fiestas diabólicas, como el Día de los Brujos, por ejemplo, pero ellos lo hacen con el pretexto de que los niños o los jóvenes no se van a vestir de personajes de miedos, de terror, sino de que se van a ellos vestir de personajes bíblicos. Pero de todas formas están ellos en desobediencia y peor, están contristando al Espíritu Santo. Y entonces, por eso es que nosotros estamos hablando de esto hoy, porque es tan importante y es algo que se está promoviendo, algo que se está propagando en muchos lugares, y muchas personas por falta de discernimiento, como miran que todas las iglesias están haciendo lo mismo, dicen pues tiene que ser correcto, tiene que ser algo que está bien, mas sin embargo no está bien. Por mucho tiempo, muchas personas pensaban de que el mundo era plano, y no, la tierra no es plana. Y se dieron cuenta, y eso mismo está pasando hoy, porque muchas personas encuentran ciertas actividades populares porque les agradan, porque en parte están deleitando la carne, porque eso no están agradando a Dios. Entonces ahí viene la confusión, ahí viene en realidad el enemigo, y se filtra en las iglesias, y a veces para atraer a los jóvenes o para atraer a las personas, ¿verdad? A las personas más jóvenes, a veces tocan música de rock, por ejemplo, tocan música de salsa o merengue ¿verdad? Y simplemente le cambian la letra, pensando de que Dios se va a agradar de esto. Pero Dios es un Dios celoso, eso está en la palabra. Él es celoso, y lo que nosotros le llevemos a su altar debe de ser algo limpio, debe de ser algo santo, debe de ser algo puro, ¿verdad? Que desde el principio nosotros lo creamos, lo hacemos, no podemos crear nada, solo Dios puede crear. Nosotros podemos duplicar, copiar, ¿verdad? Pero algo que nosotros hayamos preparado exclusivamente, específicamente para la adoración de Él. Eso es lo que Él está buscando, ¿verdad? Vemos nosotros que durante todo el Antiguo Testamento, cómo habían muchas personas que le ofrecían, ¿verdad?, adoración al Señor, y le llevaban sacrificios, como leemos en Génesis 8:20, donde dice: y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Acuérdese que en esos tiempos solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo. Estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Solo el sacerdote podía entrar a ese lugar santo donde estaba la presencia de Dios para presentar los holocaustos, para presentar las ofrendas para el perdón del pueblo, ¿verdad? El perdón de pecados. Y ay de aquel que no estuviera aprobado por Dios. Ahí mismo quedaba muerto, dice la palabra. Mire qué tremendo. Esto es tan serio, porque el lugar santísimo es algo que Dios en realidad quiere que nosotros tengamos esa sensibilidad y la sensatez y el conocimiento de que no es cualquier lugar, es un lugar santo. Inclusive el altar que usted tiene en su casa, donde usted va y se postra para llorarle al Señor, para hablar con Él, para cantarle, porque también nosotros tenemos que tener ese tiempo individual, cuando estamos a solas con Él, cuando estamos en comunión con nuestro Señor. Hasta ese lugar debe de ser un lugar separado para eso. Usted no va a estar yendo a cualquier lugar, aunque Dios es omnipresente y Él está en todos los sitios, pero el punto es que nosotros, los seres humanos, tenemos que disciplinarnos, tenemos que ordenarnos, porque somos personas que, si no estamos nosotros con esa estructura, si no nos ponemos límites, si no nos ponemos orden, fácilmente nosotros nos podemos desviar, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros ya sabemos que después de la muerte y resurrección de Jesucristo ya no hay necesidad de presentar animales, gracias a Dios. Pero ahora nosotros tenemos acceso directo al Padre por medio de su Hijo amado. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Fíjense cómo lo que es la palabra hijos, porque muchas veces las personas como que no han entendido verdaderamente qué significa ser un hijo de Dios. Pero la palabra en 1 de Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros, aquellos
aquellos que son hijos, aquellos que hemos sido redimidos por su sangre preciosa y que hemos sido adoptados, porque no todos son hijos de Dios. Amigos que me escuchan, no se ofendan por esto. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, usted tiene que rendirse, usted tiene que pedir perdón, usted tiene que darse cuenta, ¿verdad?, de que usted ha fallado y que no tiene usted perdón. No hay otro medio, no hay otro camino, si no es por medio de Jesús. En 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros, los hijos de Dios, sois linaje escogido, somos real sacerdocio. Acuérdense que antes los sacerdotes iban a presentar holocausto. Ahora nosotros somos, cada uno de nosotros somos sacerdotes, dice la palabra. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. Por lo tanto, ya no vamos a estar anhelando las cosas de este mundo, sino las cosas de Dios, aunque no sea popular, aunque no sea lo aceptado por los demás, aunque no crean en Dios muchas personas, aunque seamos criticados, aunque seamos perseguidos, aunque seamos marginados, no importa. Nosotros tenemos la identidad que somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos que parecernos cada día más al Maestro. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Por medio de la palabra. Hermana Gabriela, esto es algo tan importante porque muchas veces muchos cristianos menosprecian lo que son hijos de Dios. Amén. Y tenemos una responsabilidad de representarlo a Él, porque muchas personas no van a leer la palabra, no van a escuchar predicaciones, no van a ir a escuchar, no van a ir a la iglesia. O sea, de que solo somos nosotros, está en nosotros reflejar ese carácter y la virtud de Cristo para que ellos puedan, ¿verdad?, querer ser atraídos, como dice la palabra. Amén, amén, hermana. Y es bien difícil en estos tiempos que quieran, por ejemplo, con tanto bombardeo de todos lados, de cómo han deformado tanto el evangelio y lo han reducido a puras cosas humanas. Realmente es difícil para los que quieren vivir piadosamente, dice la palabra. O sea, apartados para Dios, en una manera, hermanos, entregados, poderle hacer un culto racional al Señor, que nosotros ahora somos el templo. Nosotros fuimos llamados a ser el templo del Espíritu Santo. Así que el tabernáculo dentro de nosotros, en nuestro corazón, para que more la presencia del Espíritu Santo, hermanos, imagínense qué tal manera de vivir debemos tener, qué tal vida. Porque no vamos a lograr, claro, el ser perfectos, no esa perfección, pero claro que las actitudes nos van a dar a conocer los frutos de arrepentimiento. Cuando una persona ha aceptado al Señor Jesucristo, se ha apartado para Dios, se ha arrepentido de corazón, se tienen que ver los frutos de arrepentimiento, es decir, el cambio de vida. Cuando venimos a adorar y a presentar nuestro cuerpo físicamente, no solamente el Señor se refiere al cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, está incluyendo las tres partes de nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, porque Él nos habla de apartarnos de contaminación, por cierto. Y esto de lo que está hablando la hermana ahora mismo, es una contaminación terrible que hay. Entonces, si nosotros vemos esa contaminación con nuestros ojos que están sucediendo en muchos lugares, entonces quiere decir que podría contaminarse nuestra vida también. Cuando nosotros venimos a darle un sacrificio vivo, que es en el cuerpo, porque somos nosotros que nos estamos presentando, ya no hay más cordero, ya no hay un animal que hay que traerlo, somos nosotros los que nos estamos presentando. Recuerde que el antiguo pacto ya pasó, eso ya no más. Entonces, a raíz de la muerte del Señor Jesucristo, venimos individualmente a ser nosotros el sacrificio vivo. Para quienes están en Cristo, quienes son creyentes, el único culto aceptable de adoración al Señor consiste en ofrecernos nosotros mismos, ofrecerse usted misma o usted mismo, hermano, delante de Dios por completo, alma, cuerpo y espíritu. Fíjese que el animal que venía a ser sacrificado en el Antiguo Testamento debía ser perfecto,
sin ningún defecto de nacimiento. Por ejemplo, habían cieguitos, habían corderos enfermos, cojos, ciegos, habían enfermos que tenían alguna malformación, porque habla de los cojos. Entonces, ¿qué pasa? El Señor no quiere eso, no quería eso. El Señor es el que pide lo que quiere. Y Él nos pide a nosotros que nos acerquemos a Él en culto racional. Así que bajo el control de Dios, nuestro cuerpo y el cuerpo de cada cristiano que todavía no ha sido redimido, puede y debe ser entregado a Él como un instrumento de justicia y rectitud. Nosotros no vamos a ser perfectos. Todavía no. La palabra del Señor nos dice que nosotros nos vamos perfeccionando en Él mediante ¿qué? La palabra, mediante la oración, y vamos siendo regenerados. Entonces, cuando venimos y traemos ese culto racional del cual ya habíamos hablado, que es por lógica, que debemos tener entendido cómo está nuestra vida a la luz de las riquezas espirituales que disfrutamos como cristianos, como fruto de las misericordias que el Señor nos ha dado. Aquí nosotros debemos ver que nuestro servicio a Dios debe ser más consagrado, más abnegado, respetuoso, entrar a darle esa ofrenda que es nuestra vida, nuestros labios, fruto de labios que confiesan su nombre, en una reverencia total. Se nos olvida que Dios está vivo. Dios necesita de nosotros, hermanos, total reverencia. Lastimosamente, cuando yo asistí a la iglesia católica, porque yo fui católica un tiempo, me recuerdo muy bien que nosotros entrábamos casi de puntillas. Es que no se podía oír una mosca ahí. No podíamos entrar con escándalo, risa, ponernos a platicar en la puerta. Eso era indebido, incorrecto, era falta de respeto supuestamente a la casa de Dios. O sea, nosotros entrábamos y no se oía nada, una mosca. Todo el mundo arrodillado, cada uno rezando sus letanías, pero me quiero referir a la reverencia que había. No había bulla, no había escándalo, no habían olores de nada, bueno, de candela, Señor reprenda al diablo, de eso sí había y mucho. Pero hermanos, la actitud de la gente que entraba a los templos católicos era reverente a un Dios que ellos adoraban, porque ellos no conocen al verdadero todavía. Entonces, nuestro servicio tiene que ser más consagrado, abnegado, con gran reverencia, porque aquí se da a entender la idea de un servicio sacerdotal. La hermana ya lo dijo, y espiritual. No solo sacerdotal, todo es espiritual, que era parte integral de la adoración, hermanos, en el Antiguo Testamento, a tal punto que hasta las vestiduras tenían que ver. Por eso es que cuando nosotros nos llama aquí en Romanos, dice que no nos debemos conformar, y esto se refiere a asumir una expresión, hermanos amados, por fuera o externa, que no refleja lo que de verdad está en lo interno. No nos conformemos a lo de afuera. Dice, mire el versículo 2, no os conforméis a este siglo. O sea, no sigamos con estas cosas de este mundo. Para poder entrar a Dios, tenemos que transformarnos por medio de la renovación. Dice, renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Nosotros debemos conocer y comprobar cuál es la buena voluntad de nuestro Dios, que es agradable, perfecta. La palabra aquí que nos da a entender, no os conforméis, la forma de la palabra nos quiere dar a entender a los que estamos siempre leyendo a las epístolas de Pablo, que ya habían permitido que esto sucediera y se debía de impedir que continuara en la actitud que ellos entraban. Pablo quería que entendieran que no debían entrar en la misma actitud ni con las mismas cosas mundanas que antes practicaban. El asunto es cuando no tenemos ese entendimiento todavía, y nos cuesta, porque a todos nos cuesta. Cuando él habla las cosas que no nos conformemos a este siglo, es a este mundo, a esta era, al tiempo que vivimos, a la era moderna, tecnológica.
Este es el sistema predominante de creencias y valores que se están transmitiendo a través de televisión, radio, en cine, libros escritos ahora, que también en cualquier época de la historia humana se hizo, pero en este tiempo, con la tecnología, con la ciencia tan avanzada, esto es lo que está imperando, una nueva era. Nosotros no podemos entrar a este siglo ni conformarnos a la mente de este tiempo. Así que esta suma de ideas, valores actuales, contemporáneos, hermanos amados, es lo que está guiando la moral de este mundo y siempre está dominada por Satanás. O sea, que usted mira la tecnología, la ciencia, mira cosas tan bonitas, pero ¿quién está detrás de todo esto? Satanás. Por eso el apóstol Pablo nos dice, no se conformen a esto. Salgan de esto, transformen su mente, transformen su vida, no se acoplen al mundo, no se acoplen a este siglo, porque incluso nos dice en un versículo que nosotros somos peregrinos y extranjeros. La palabra transformar, él utiliza esto, transformaos, cambiaos. La palabra que aquí corresponde sería como cuando una mariposa, primero es un gusanito, y luego se va con el tiempo transformando hasta que es una mariposa. Esto se le llama metamorfosis. Entonces aquí lo que está hablando él es de un cambio, no solamente un cambio interior, que sería cuando la oruga está dentro del cacún, está dentro de una cosita, como una casita para él, sino que esto se tiene que reflejar en el cambio, en la apariencia externa, porque así como la mariposa está un tiempo, un periodo adentro, no se mira, tiene que haber un fruto. Cuando la mariposa sale de ahí, sale preciosa en esa metamorfosis. El apóstol Pablo quiere que nosotros seamos así, que se mire la belleza interior, se refleje en la apariencia externa. Y no estamos hablando de si usted se arregla o no se arregla, no estamos tocando eso. Es actitudes. Las actitudes hoy en día están haciendo muchos estragos dentro del pueblo de Cristo a nivel mundial. Así que si nosotros vemos esto, como Cristo manifestó de forma limitada, breve, en cierta manera, su naturaleza interior divina y su gloria en la transfiguración, porque ustedes han leído acerca de la transfiguración de él, los cristianos, nosotros como creyentes debemos manifestar a través de nuestra conducta externa, a través de nuestras actitudes, no devolviendo mal por mal. Nosotros si nos maldicen, nosotros bendecimos, no somos vengativos, que ella me hizo esto, yo también le voy a hacer otras 2 tantos, que ella me vio mal, yo la voy a ver peor. Cosas así, ¿me entiende? En las actitudes externas, que es esta naturaleza, el viejo hombre, debemos nosotros sacarlo. Y mayormente cuando traemos una ofrenda que somos nosotros mismos al altar. Esa naturaleza humana, esa naturaleza debe irse, la naturaleza interior, lo que nos sirve. ¿Por qué? Porque debemos traer la naturaleza nueva, la redimida, la regenerada, lo cual no se traduce nada más en un acto singular, sino es una actividad diaria, práctica, no es solo de un día, no es solamente el domingo que nos vamos a poner las alas, la aureola y la máscara, es que todos los días debemos vivir en una actitud real. Transparente delante de Dios. ¿Por qué? Porque quizá usted le va a dar un culto racional en el lugar donde usted trabaja. ¿Por qué? Porque usted es el templo del Dios viviente y sus actitudes van a hablar de que Dios vive en usted y habita en su corazón. Por eso dice que nos debemos renovar de nuestro entendimiento. Esta clase de transformación, aquí ya va más profundo, solo puede ocurrir a medida, hermanos, de que el Espíritu Santo de Dios nos transforme, nos cambie nuestra manera de pensar. Y solamente el Espíritu Santo, su palabra, nos puede transformar la manera de pensar. Mire, esto es mediante al estudio serio de la Biblia, de la palabra del Señor, no solo para metérsela intelectualmente. Porque podemos aprender mucho. Yo me puedo aprender 20, 30 versículos y no vivirlos, vivir una vida igual y no dar fruto. Cuando se trata de que cuando alguien me hace daño, yo trato la manera de devolverle el mal, entonces yo no estoy regenerada, yo estoy viviendo igual que cualquier otra persona impía.
Pero cuando ya en la palabra a mí el Señor me dice, eso es pecado, eso se hace un ayo en mí, porque entonces ya no lo puedo hacer, porque si lo hago ya sé que es pecado. O sea que la palabra nos transforma, debemos transformarnos para podernos acercar a Dios, así como Cristo entonces, Él se manifestó a Dios, pero Él fue santo, Él no pecó. Nosotros como cristianos sí hemos pecado, hemos fallado y lo hacemos a veces constantemente. No hay un día, dígame, un día que no se pegue en alguna manera. No estoy hablando de los que viven pecando y que están practicando el pecado. Me refiero a que fallamos. Entonces el Señor aquí lo que quiere es que nosotros veamos, nos enfoquemos en nuestra actividad práctica y diaria, si es verdad que nosotros hemos renovado nuestro entendimiento. La mente renovada, hermanos, está saturada y controlada por la palabra de Dios, pero controlada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es buena, dice la palabra, y es agradable, es perfecta delante de nuestro Dios. La vida en santidad que nosotros debemos vivir, la vida que Dios aprueba. Así que estas palabras se van a relacionar con el sacrificio del Antiguo Testamento, cómo era el cordero sacrificado. Describen una vida libre de toda contaminación, de toda mancha, de todo sentido moral como espiritual. Esa era la pureza simbolizada por los animales sacrificados. El cordero era el animal más manso. Fíjese que traían al cordero y ese cordero no hacía absolutamente nada por oponerse. Léanlo en Levítico capítulo 22, versículos del 19 al 25. Y usted lo puede leer muy bien. Así que, hermana Lisette, usted trajo ese buen punto. A mí me encanta esta parte de eso. Dios es perfecto. Y bueno, usted puede terminar ya si usted quiere, hermana amada, aporte lo que quiera. Gloria a Dios, hermana. Como usted dice, Dios, la palabra dice, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, como dice su palabra. Verdad que la palabra debería de ser nuestra brújula de rectitud, de moralidad, no como dice el mundo, porque ahora el mundo llama lo bueno malo y lo malo bueno. Así es que está completamente en contradicción a lo que dice la palabra, y nosotros vivimos por la palabra, no por lo que dice el mundo, ni tan siquiera por las leyes que hayan pasado, porque el hecho de que algo haya sido pasado como una ley no quiere decir de que le agrade a Dios. Y nosotros estamos viviendo, como dijimos anteriormente, para agradar a Dios. Todo lo que hagamos lo vamos a hacer para Dios, ¿verdad? Para tener esos valores piadosos conforme al corazón de Dios, tenemos que vivir en la palabra, porque la palabra es incambiable. Lo que yo pienso que está pasando, desafortunadamente, hermana, en estos tiempos, es que muchas personas que vienen al evangelio supuestamente son convencidas de que van a la iglesia, cantan, bailan, a veces porque no danzan. Yo no puedo decir que están danzando porque están bailando. Entonces adquieren una religión. No han sido completamente ni genuinamente convertidos, como vemos con la vida del apóstol Pablo. Ahí vemos nosotros una conversión dinámica, radical, completa, que vemos los frutos de la vida que él tenía antes de perseguidor de Cristo, de los cristianos, después que él conoce al Señor, cuando él se da de lleno, mente, corazón, espíritu, alma y cuerpo, se da para la obra de Cristo. Entonces, pienso yo de que tenemos que en realidad nosotros vivir en la palabra, y si ponemos a Cristo como nuestro estandarte y usamos la palabra como nuestra guía, como nuestro mapa para cómo vivir una vida agradable ante de Dios, y por esa forma llegar al cielo, entonces cada día vamos a nosotros a querer meditar en la palabra. Usted puede hacerse esta pregunta: si desde el momento que usted supuestamente aceptó al Señor, que usted es nueva criatura, si usted siente ahora ese anhelo,
usted siente ese deseo, usted siente esa necesidad, porque viene a ser una necesidad de nosotros estar anhelando, buscando, teniendo hambre, teniendo sed de las cosas de Dios, de la justicia de Dios, entonces usted puede ver una diferencia. Si usted, sin embargo, hizo la confesión de fe y usted sigue igual, simplemente va a la iglesia, diezma, se va a su casa, va, ¿verdad? Sigue su vida y no hay ningún cambio, entonces tiene que cuestionarse si verdaderamente usted ha tenido un nuevo nacimiento, porque aquella persona que no ha nacido espiritualmente, es imposible, nunca, jamás va a estar anhelando las cosas espirituales. Es imposible, porque lo carnal es enemistad con todo lo espiritual. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿verdad? Así es que tenemos nosotros que pedirle al Espíritu Santo, quien nos enseña, quien nos revela, quien nos redarguye, quien nos lleva hacia toda verdad, porque déjenme decirles de que no todo lo que ocurre en las iglesias es agradable ante Dios. No porque dice llamarse cristiano un evento, una actividad proviene de Dios, ni tiene su bendición, ni mucho menos todo lo que se dice desde el altar viene de Dios. Usted tiene que estar en la palabra para entender, para corroborar, para confirmar si lo que se está predicando, lo que usted está escuchando, lo que usted a lo que usted se le está enseñando, si eso proviene de Dios, y eso usted no lo va a saber si usted no medita en la palabra diariamente. Es así de sencillo. Usted quiere saber de Dios, sabe que es muy bueno escuchar predicaciones, es muy bueno ir a la iglesia, pero es mucho más importante que usted saque tiempo, que dedique usted un tiempo, que tenga esa disciplina donde usted se sienta, aunque sea media hora tal vez antes de acostarse, si usted no tiene tiempo por su trabajo, por sus obligaciones familiares, ¿verdad? De la familia. Usted es muy importante. Si usted no hace esto, créame de que no va a nacer ese interés, no va a tener ese anhelo, porque entre más usted lee, más usted aprende, entre más usted aprende, más usted conoce, entre más conoce, más viene ese deseo de saber más de Dios, más ama a Dios, más obedece a Dios, más tiene ese celo de buscar de Dios. Eso es lo que les estoy hablando por experiencia propia, que esto es algo de que usted tiene que saborearlo, tiene usted que experimentarlo, para que usted entonces diga: ahora entiendo esas hermanas que siempre estaban diciendo, lean la palabra, porque en la palabra está la vida, en la palabra está nuestro alimento espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, hermanos, nos vamos ahorita a despedir por el momento, ¿verdad? Siempre dándole gracias a Dios. Vamos a orar en este momento. Padre celestial, santísimo Dios eterno, te damos gracias, te adoramos, Señor, y te damos toda la honra y gloria en esta hora. Señor, te pedimos que nos ayudes, Padre, que nos abras los ojos espirituales, Señor, que podamos vivir, Padre Santo, Señor, siempre en tu palabra, para ser encontrados aprobados, Señor, delante de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a cada día buscar más, Señor, buscar más de ti, estar en tu palabra, Señor, amarte más, Señor, obedecerte más, Padre, consagrarnos más a ti, Señor, porque dependemos de ti para todo, Señor, hasta para el aire que respiramos, Señor, lo es posible porque tú, Señor, lo permites, Padre. Dependemos de tu misericordia total, Señor, aleluya. Guárdanos, oh Señor, del engaño del maligno, del engaño, Señor, de este mundo, Padre. Fortalécenos, Señor, para poder seguir nosotros adelante, Señor, hasta que tú regreses por nosotros, o hasta que tú nos llames delante de tu presencia, Señor. Queremos, Señor, ser vasos útiles, vasos de honra para ti, Padre. Queremos ser luz, Señor, ante todo el mundo, Padre Santo, donde quiera que estemos, Señor, siempre, Padre Santo, hablar de tu palabra, Señor, edificar, Padre Santo, llevar aliento al necesitado, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, de que tú nos guardes, Padre Santo, de que tú nos bendigas, Señor, a todos los que están escuchando, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno, Señor, que en este momento tú llegues a cada hogar, Señor, cada persona que esté escuchando,
marchando, Señor, en su carro, en su trabajo, Señor Padre, que tú lleves, Señor, salud mental, Padre, de que tú pongas, Señor, un nuevo corazón, Padre Santo, Señor, un espíritu, Señor, de búsqueda, Padre. Oh, mi Dios, que nosotros, Señor, busquemos más de ti, Señor, que entendamos, Padre, de que nosotros, Señor, somos peregrinos en este mundo, Padre, de no estar atesorando cosas materiales, Señor, sino estar buscando todo aquello, Señor, que a ti te agrada, Padre, todo aquello que nos da vida, Señor. En el nombre todopoderoso de Jesús te damos gracias por esta palabra, Señor, por la enseñanza de hoy, Padre, porque tú, Señor, has estado con nosotros, Padre. Pedimos, Señor, de que tú, Señor, sigas bendiciendo, Padre, que te sigas glorificando por medio, Padre Santo, de tu santísima palabra, de tu Santo Espíritu, Señor, de que llegues a cada lugar, Señor, Padre, y llenes esa necesidad espiritual, emocional, física, Señor, Padre, de tus hijos, Señor, y de que aquellos amigos que aún no te conocen, Padre, de que esta palabra, Padre Santo, Señor, llegue a sus corazones, Señor, que ellos puedan reflexionar, que ellos puedan, Señor, arrepentirse, Padre, ahora que todavía hay tiempo, Señor, ahora que todavía, Padre Santo, Señor, tú estás extendiendo esas manos, Señor, de misericordia, Padre, porque quieres levantar, quieres, Señor, restaurar, Padre Santo, Señor, quieres sanar, Señor. Oh, Jehová de los ejércitos, te damos gracias, Señor, por este día y todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Señor, porque tú eres grande, Señor, y maravilloso, y cada día, Padre Santo, tú nos enseñas algo nuevo. Gracias, Padre Santo, por lo que estás haciendo, Señor. Te damos toda la honra, toda suprema alabanza, Padre, y te agradecemos siempre, Señor, por tu